Descalzo y Funcional, tu podcast de entrenamiento y salud donde aprenderás todo lo necesario para sacarle el mayor potencial a tu cuerpo a través del entrenamiento de fuerza y de movilidad. Con Edu Domínguez, de Un Riojano Descalzo, y Alex González, Cuerpo Funcional. Este episodio está patrocinado por Harvit, la plataforma online para potenciar tu negocio si eres entrenador, fisioterapeuta o nutricionista. Es la que utilizamos actualmente Alex y yo, y si quieres un mes de prueba gratuito, te dejamos el link en la descripción. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo en Descalzo y Funcional. Hoy tenemos con nosotros a un invitado que me hace especial ilusión. Desde hace tiempo quería tenerlo aquí en el podcast y se llama Josebi Piris. Él es Millennial Physio en redes sociales y bueno, sin más, bienvenido al podcast, Josebi. Nada, un placer estar aquí con vosotros y un millón de gracias por la invitación. Bueno, y sin más, me gustaría, Josebi, que te presentaras tú a la audiencia, para quien no te conozca todavía. Me gustaría, pues la primera pregunta sería decirte ¿quién es Josebi Piris? Bueno, pues como ya has adelantado, Josebi Piris es un Millennial Physio que se graduó por la Universidad de Valencia en fisioterapia en 2015, o sea, ya hace 10 años que le doy ya esto de la fisioterapia. Estoy especializado en el ámbito clínico deportivo y desde que acabé pues he tenido la suerte de trabajar en diferentes contextos relacionados con esa especialización, ¿no? Tanto a nivel de mutua en un hospital privado como estuve en mi clínica privada en su momento y luego a nivel deportivo pues he tenido la suerte de trabajar también en fútbol profesional con la selección china sub-20. También hice una pequeña instancia con el Madrid CFF de primera división femenina y luego aquí en la Nucía, que es donde resido ahora, con el juvenil división de honor. Es un poco a nivel laboral, luego a nivel formativo pues soy bastante culo inquieto, entonces desde que acabé la carrera también he hecho diferentes formaciones. Eso despertó en mí un poco el gusanillo de querer yo también aportar, ¿no? Y por eso desde hace 7-8 años divulgo en redes, especialmente en Instagram, donde me podéis encontrar como Josebi Piris, y eso a su vez me llevó a ser docente y desde hace 3 o 4 años doy tanto formación online como presencial y eso acabó convirtiéndose en la creación de Millennial Physio Academy, que es donde dedico también gran parte de mi tiempo ahora, donde creo mis propios cursos de formación online. Y ese sería un poco el resumen rápido de estos últimos 10 años y de quién es Josebi Piris. Que no es poco, Josebi, que no es poco. Y para ti, Josebi, ¿qué significa la fisioterapia? ¿Qué es para ti la fisioterapia? Bueno, yo cuando me preguntan qué es la fisioterapia siempre tiro un poco de la definición típica de grado, que es muy típica, pero que parece que a veces olvidamos, que es el tema de la función, ¿no? A mí siempre me explicaron que el objetivo principal de la fisioterapia es recuperar la función de nuestros pacientes o de la calidad de vida de nuestros pacientes. Y para mí ese tiene que ser el objetivo principal y sería la mejor forma en la que yo definiría la fisioterapia. Por eso, que imagino que será algo que vamos a hablar, soy tan pro movimiento, porque para mí al final función y movimiento tienen que ir de la mano y es algo que paradójicamente pues parece que en una brecha temporal la fisioterapia olvida un poco. Sí, en este sentido es verdad que la fisioterapia bueno, tiene ese objetivo, que es el recuperar esa función, pero desde hace mucho tiempo pues como que se ha asociado simplemente al tratamiento en camilla, se ha asociado mucho al masaje, por ejemplo. No sé tú qué opinas de esto, de la terapia manual y el masaje. Nada, a ver, yo creo que el problema que tenemos con la terapia manual, como con cualquier terapia pasiva relacionada con la camilla, es la polarización. O sea, yo no sé si es un tema de cómo somos los seres humanos o es un tema de nuestra profesión, pero todo lo tendemos a polarizar y con el tema de la terapia pasiva y la terapia activa pasa un poco lo mismo. Parece que o haces terapia pasiva o haces terapia activa, pero no existe un mundo gris donde tengan cabida ambas. De hecho, a mí en Instagram más de una vez, por decir que priorizo la terapia activa sobre la pasiva, me han llegado a decir que si demonizo la terapia manual y no lo veo así. Yo creo que la terapia manual, la terapia pasiva, tiene cabida dentro de la fisioterapia. Creo que es una herramienta muy importante dentro de la fisioterapia,
pero a mí nunca me escucharás decir que lo más importante que tenemos los fisios son las manos, porque al final yo creo que hay que contextualizarla como una herramienta que nos va a ayudar a modular el dolor, a mejorar la adherencia al ejercicio, a favorecer el ejercicio y que por lo tanto nos va a ser muy útil, pero nunca diría que es nuestra herramienta más importante ni algo prioritaria. Entonces, respuesta corta, no tengo una opinión mala sobre la terapia manual ni la camilla, pero creo que tenemos que saber contextualizarla y saber dónde está realmente la prioridad de tratamiento en la mayoría de casos. Josebi, nos has comentado que te encargas del apartado de fisioterapia en un equipo de fútbol juvenil. ¿También tratas pacientes, digamos, fuera de ese sector? ¿Te dedicas a toda la población? ¿Cuál sería tu especialidad, aparte del fútbol, o si es únicamente el fútbol? No, únicamente el fútbol no. Estos últimos años un poco sí, porque al final, al haber tenido la suerte de estar en equipos profesionales, pues ya te demanda todo el horario laboral, pero a día de hoy, por ejemplo, compagino el trabajo en el fútbol con una clínica privada. Ahí en la Nucía ya acabé. De hecho, a día de hoy no tengo equipo, pero estoy en búsqueda de ello y hasta la fecha, o siempre que tengo esos periodos de distancia sin equipo, compagino el trabajo con una clínica. Una clínica que realmente es un gimnasio, que a su vez ofrece servicio de fisioterapia y donde principalmente ofrezco servicios enfocados hacia la rehabilitación y demás. O sea, después de 10 años y con lo que divulgo en redes, la mayoría de pacientes que me llegan a mí ya son pacientes que saben que vienen a mover el culo, hablando claro. Muy bien. Y cuando un paciente se dirige a ti y te contacta, ¿cuál es el paso a paso que tú le planteas en relación a, pues, a mejorar su dolencia o recuperar su funcionalidad, como comentabas anteriormente? Nada, yo le doy mucha importancia a los básicos. O sea, para mí lo principal cuando viene un paciente que no conozco de nada es conocer bien su contexto y para ello le realizo una historia clínica en profundidad con su motivo de consulta, antecedentes, etcétera, y de ahí genero unas hipótesis con las que ajustar una valoración, tanto en camilla como más funcional en caso de que lo requiera, y con ello ya establezco un tratamiento. ¿Y cuál sería para ti la diferencia entre un deportista profesional, un futbolista, por ejemplo, o una persona que no se dedica profesionalmente a ningún deporte, pero que le gusta hacer una actividad física, un ejercicio físico, un deporte en particular y quiere recuperar un poco su mayor capacidad? Yo creo que hay diferencias, pero mi opinión al respecto es bastante disruptiva en cuanto a la opinión general que yo creo que tenemos con respecto a esa diferencia, porque normalmente cuando hablas de diferencias entre paciente deportista y paciente de calle, ¿no? Por así decirlo, Ujú. se suele hablar de que el paciente deportista pues es más exigente, es más complicado, porque todo tiene que ir más medido al detalle, y yo no estoy de acuerdo. Desde un abordaje biopsicosocial o fundamentado en los sistemas complejos, donde tenemos que entender que como seres complejos hay una gran cantidad de variables que pueden repercutir en nuestro día a día, yo tengo la sensación de que en un paciente de calle es mucho más probable que esas variables sean más diversas que en un deportista de élite. Es decir, que no sé si me he explicado bien. Lo lógico es que si a mí me viene un dolor de rodilla en un deportista de élite o me viene un dolor de rodilla en un paciente de calle, en un deportista yo tenga mucha más fácil la valoración y la planificación del tratamiento porque ese deportista va a venir con muchas cosas básicas a nivel de recuperación hechas bien, como puede ser una buena higiene del sueño, una buena planificación de entrenamiento, una buena alimentación, una buena salud mental. Al final, si es deportista de élite, lo lógico es que viva de ello y seguramente no tenga que preocuparse por que tiene problemas para llegar a final de mes, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, totalmente de acuerdo. Al final,
Muchas veces se habla de que ese deportista, como tú decías, de alto rendimiento es mucho más complejo, pero creo que la complejidad de las vidas de personas que tienen una jornada laboral, que aparte luego hacen un deporte de manera amateur y encima, si le sumamos que se han lesionado y tienen que hacer un trabajo por su cuenta para recuperarse de manera efectiva, pues sumamos ya una serie de factores que influyen mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, que trabajo mucho con personas que han tenido lesiones de hombro en el pasado, pues te encuentras con gente que tiene trabajos físicos, que es que tiene que usar su hombro sí o sí, no se puede permitir una baja. Entonces tienes que jugar con, a la vez que tienen que hacer el trabajo que tienen que hacer de recuperación, tienen que hacer su propio trabajo laboral porque no lo pueden dejar. Entonces se está sumando carga, ¿no? A ese hombro. Sí. Entonces se complejizan todos los temas. Hablábamos antes del tema de la terapia manual, que era algo que tú no demonizas y que abrazas, aunque no es lo principal. Pero para ti, ¿cuál sería la herramienta principal que utilizas para trabajar con un paciente? O sea, si tuvieras que elegir una, ¿cuál es la más importante o la piedra angular de todo? Ejercicio te diría 100%, pero sí que es verdad que en función de qué paciente la pondría a la par que la educación. Porque al final, evidentemente, pues sí, el ejercicio es una herramienta prioritaria, pero se puede dar el caso de que te venga un deportista con un dolor complejo que ya haga ejercicio. Eso existe. Entonces, ahí yo puedo darte recomendaciones de ajustar la carga y demás, pero igual es el trabajo educativo o analizar la conducta o qué tipo de aprendizajes te han hecho llegar a ese dolor lo que sea más relevante. Pero bueno, así a nivel general, el ejercicio es lo que más utilizo en mi día a día en el tratamiento de pacientes. Uh-huh. Porque yendo un poco a esos pacientes más de la calle, ¿vale? De a pie luego hablaremos un poquito más del fútbol. En ese nivel educativo, que a mí me ha resonado mucho porque creo que es un factor clave, ¿cuáles son los principales mitos o ideas preestablecidas en relación al ejercicio que te sueles encontrar en esas personas lesionadas? ¿Qué tipo de variables o de perfiles de personas lesionadas te sueles encontrar? Nada, yo creo que hay dos mitos mega extendidos y que van a seguir extendiéndose mientras nuestro sistema sanitario o seguridad social no se actualice un poco o se preocupe un poco más por la salud musculoesquelética. El primero de ellos es el de daño estructural igual a dolor y el abuso de el diagnóstico por imagen en consecuencia. Y el segundo sería el solucionarlo todo con reposo y a su vez pues un mensaje con otro se potencian. O sea, la mayoría de pacientes no deportistas que yo trato con ejercicio son pacientes que me vienen con la historia de llevo tanto tiempo con dolor, me he hecho tantas pruebas de imagen, me han dicho que el dolor es por esto y que como esto es para siempre, pues que no me mueva porque es peor. Y generas un círculo vicioso que se retroalimenta negativamente que hay que romper. O sea, para que os hagáis una idea, una de las últimas pacientes que he tenido era una mujer que lleva 30 años con dolor de rodilla, no diagnosticado, o sea, ha ido ya a diferentes traumas y todos los diagnósticos son dolor de rodilla inespecífico. ¿Por qué? Porque a nivel de resonancias y historias no encuentran nada. Como no encuentran nada, pues sé que te duele la rodilla, pero no sé por qué. Tratamiento, medicación y no se te ocurra mover, porque si te duele algo malo hay. Bueno, pues el otro día la mujer se me puso a llorar en consulta porque hizo una flexión apoyando la rodilla y llevaba 30 años sin apoyar la rodilla. Y es como, pues en ese paciente el ejercicio es importante, sí, pero el trabajo educativo para mí va a ser la clave, porque hay una conducta de asociación de dolor con diferente movimiento que hay que romper de forma progresiva y que está afectando directamente a su funcionalidad. Y que nadie se ha preocupado, que es lo que a mí más me chirría, porque es como, joder, yo entiendo que en base a la formación y si no has tenido suerte de topar con alguien actualizado o que se preocupe por leer sobre dolor de forma actualizada, pues puede que tengas una visión más estructuralista. Lo que no entiendo es que no te preocupes por la persona. Que una persona vaya diciéndote que lleva 30 años sin arrodillarse y que tu solución sea no te arrodilles. Porque es como, joder, es un patrón de movimiento importante para tu día a día. O igual no era el caso, pero si esa mujer por lo que sea es limpiadora y necesita arrodillarse para su trabajo, le está jodiendo un patrón de movimiento y encima le está afectando a su trabajo, que es un determinante social muy relevante en cualquier caso.
Ujú. Así que ese sería un poco el círculo en pacientes no deportistas, sobre todo, que me suelo Sí, encontrar. no podemos coincidir más plenamente. Nosotros aquí en Moviment Girona nos encontramos semana a semana gente que viene a pedir una segunda opinión o simplemente casos como este, ¿no? Me ha dicho un traumatólogo o incluso gente que se considera médicos especialistas del deporte que acaban solucionándolo todo con terapias pasivas, con plantillas y te das cuenta que cuando le aportas herramientas, conocimientos a la persona para su propia autopráctica y le explicas que es un trabajo activo, pero que todo lo que sea fortalecer tu sistema musculoesquelético, como comentabas, desde dentro, pues va a mejorar tu calidad de vida y por ende el dolor y sobre todo la sensación de sentirte fuerte, ¿no? Porque lo que dices tú, ¿no? Desde la medicina tradicional parece que queremos paliar, ¿no? O si vemos no encontramos una solución clara, pues ibuprofeno, reposo y ya tienes una edad. Entonces, vemos también que este patrón está cambiando en cierto modo, pero sobre todo, pero sigue llegando gente, gente joven de 50 años, vamos a decir, a la que le dicen que pues, ya no puede hacer su deporte o que ya tiene una edad o que cuidado porque igual tiene que pasar por quirófano. Y eso, claro, es tan potente para gente que con toda la humildad no conoce cómo funciona el cuerpo humano, pues que le estás poniendo ahí un ancla para el resto de su vida y le estás limitando y la estás fragilizando hasta unos puntos increíbles. Entonces, sí que es verdad que a veces creo que los profesionales sanitarios tenemos que ser conscientes del poder de nuestra palabra y la educación es igual de importante, ¿no? Que el propio tratamiento en sí, que bajo mi punto de vista tiene que ser activo, pero el cómo decir las cosas y cuándo decirlas a ciertas personas tiene un impacto brutal. Así que no puedo estar más de acuerdo contigo, José. Sí, 100%. De hecho, coincido en que el tema de la comunicación y lo que decimos es, te diría, mucho más importante de lo que nos pensamos. O sea, yo he tenido muchos casos que solo con la entrevista sé que el paciente hubiese mejorado y que todo lo que ha venido después no lo hubiese hecho o lo hubiese podido cambiar y el resultado hubiese sido el mismo. Porque yo veo muchos pacientes que necesitan que alguien les explique qué es normal, qué es no normal, qué le está pasando y cómo son los pasos a seguir. No necesitan técnicas milagrosas ni ejercicios milagrosos tampoco en este caso. Ujú. En tu caso, por ejemplo, Josévi, nos decías que al hacer ese labor de divulgación que haces en redes, pues ya normalmente la mayoría de pacientes que te encuentras en clínica ya vienen como mentalizados, ¿no? Tienen ya ese mensaje claro de que no todo es el tratamiento milagroso, de que hay parte de trabajo activo, de que tienen que aprender cosas, pero ¿qué haces cuando aparece ese, o sea, cómo gestionas a esa persona que aparece con la expectativa de, bueno, yo vengo aquí a que este tío me arregle? ¿Cuál es tu afrontamiento ante esto? Nada, pues el mismo que cuando un ejercicio tiene una conducta asociada de kinesofobia, o sea, exposición gradual. Evidentemente, por un tema de disonancia cognitiva, si a alguien que tiene muchas expectativas de tratamiento pasivo de primeras le dices que no, le vas a generar una reactividad que va a hacer que sea más probable que no vuelva más a que realmente le puedas ayudar. Entonces, en casos así, hago más terapia manual que ejercicio y aprovecho la sesión para ir pegándole una buena chapa de la importancia que tiene el ejercicio y sobre todo al final trato de evidenciar en consulta del beneficio del ejercicio. Y de la misma forma que a todos nos enseñaron con, mira, ves, te manipulo y ya se ajusta y mira qué bien, qué gustito da, pues hago lo mismo pero con el ejercicio. De oye, mira, pues mira, un caso que he tenido reciente, una mujer que lleva 20 años sin moverse con dolor lumbar. Patrones dolorosos a la flexión y a la extensión. Trabajamos ejercicios muy suaves de movilidad, tanto la flexión como la extensión sin dolor. Al acabar de hacerlo, siente mucho alivio en la sensación de rigidez y los rangos que antes dolían duelan menos. Ok, perfecto. ¿Lo has visto? Con ejercicio he conseguido modular el dolor. ¿Te has llevado tu media hora de masajito porque es lo que esperabas? Sí, pero el ejercicio también, porque a mí lo que me interesa, desde una perspectiva de potenciar la autoeficacia del paciente, es que el paciente vea que con el movimiento ella misma se puede mejorar. También es verdad que esto dicho queda muy, o sea, muy bonito,
pero yo he perdido muchos pacientes por esto mismo. O sea, este verano también yo recuerdo un paciente que me vino reservándome 2 horas seguidas de tratamiento. Claro, yo cuando vi eso dije, ok, digo, igual es porque es un paciente con mucho peregrinaje médico que es consciente de que voy a necesitar mucho tiempo para valorarlo o alguna historia así. Bueno, pues no. Me reservó 2 citas de tratamiento seguidas porque lo que mejor le viene es el masaje y quería un masaje de todo el cuerpo y como sabe que 1 hora se queda corto, pues él vino con quiero un masaje de 2 horas. Claro, eso lo que le genera reactividad es a mí, que yo soy anti ese tipo de sesiones. Y dije, ok, tenemos que llegar a un acuerdo. Yo le hice una historia clínica y ese paciente tenía muchísimas comorbilidades y banderas amarillas. Pero muchísimas. O sea, no voy a entrar, pero era un paciente que era evidente que necesitaba de un trabajo de educación, de derivación a otros especialistas y lo que menos necesitaba era 2 horas de masaje. Bueno, pues yo no le di las 2 horas, sí que le di 1 hora e intenté explicarle lo mejor que sabía, qué es lo que realmente creo que necesitaba. A los 3 días le hice el seguimiento y ese paciente me bloqueó. Pues puede pasar, o sea, y yo sé que parte de razón por la cual recibo un mogollón de gente con expectativas de ejercicio es porque esa gente con expectativas de terapia manual sabe que conmigo no la va a encontrar. Pero son cosas que pasan. Bueno, dice la frase, ¿no? Que el maestro aparece cuando el alumno está preparado. Entonces, bueno, probablemente esa persona no estaba todavía en un momento de estar preparada para que apareciese un maestro como tú, que le educase y le guiase. Sí, seguramente, o no supe entrarle por donde había que entrarle. Al final yo soy muy friki de la conducta, a mí me encanta leer el por qué hacemos lo que hacemos o por qué nos comportamos como nos comportamos y eso hace que yo tenga mucha perspectiva con mis pacientes y tenga presente de que a veces, por mucho que queramos y por mucha voluntad que tengamos, no podemos obviar que viene un paciente a nosotros de primeras que vamos a estar con él 1 hora, pero que detrás tiene 40 años igual de aprendizajes, experiencias que no vamos a poder conocer. Quiero decir, es muy complejo conocer a esa persona lo suficiente como para saber por dónde entrarle. O sea, yo creo que esto todo lo podemos evidenciar con nuestros familiares. O sea, tú a un familiar ya lo conoces lo suficiente como para decir, no, mejor le voy a decir esto de esta forma porque sé que si se la digo de la otra forma no me va a hacer ni caso o le va a sentar mal, ¿no? Pues yo creo que con los pacientes pasa lo mismo, con la diferencia de que no podemos saber eso de primeras y eso dificulta mucho más. Sí, a veces pasa que queremos imponer un poco, ¿no? Nuestra verdad y se crean choques frontales, ¿no? Y eso en casa de herrero cuchara de palo o con los familiares, con las parejas y tal es muy difícil entrenar o tratar. Es verdad que yo una cosa que he empezado a hacer es solo responder cuando me preguntan, porque a veces parece que quieres cambiarle la vida a esa persona desde tu enfoque y lo que comentabas tú, igual esa persona lleva otra realidad, lleva muchos años sufriendo una dolencia que tú a lo mejor no estás entendiendo, que no va a ser una cosa de una semana o de un cambio de perspectiva, sino que va a llevar un proceso, ¿no? Y también educar a la gente en el sentido de decir, vamos a hacer esto, seguramente te va a pasar esto, vas a notar esto, en el sentido de decir, por ejemplo, gente que no ha hecho ejercicio físico durante los últimos meses, barra años, va a tener unas agujetas importantes a nada que haga algo. Entonces, explicarle y poner antecedente de lo que le va a ir pasando y que es parte del proceso y que habrá días mejores y días peores, pero que la gente es verdad que entienda hacia dónde va y se sienta guiada, acompañado, creo que es el primer paso. Y a veces tenemos mucha prisa en que la persona vivencie eso, ¿no? Queremos decirle, oye, cambia tu vida, empieza a hacer ejercicio, que a mí me sienta muy bien, pero si vienes una persona sedentaria o fragilizada o con mucho dolor durante muchos años, pues va a ser un proceso en el que, bueno, pues como comentas tú, voy a tener ventanas de posibilidad para convencerlo y traerlo hacia mi enfoque, pero habrá momentos en los que no funcione. Nosotros aquí en Moviment creemos en esa terapia activa, pero hay gente pues que prefiere hacer tratamientos pasivos o por sus creencias deciden otras alternativas. Y también es respetable, oye, al final no podemos pretender que
que todo el mundo pues, comulgue o esté de acuerdo con nosotros. No sé si pensáis lo mismo. Sí, no, al 100%, al 100%. De hecho, yo eso lo he criticado varias veces en redes por justo lo que comentas de la diversidad y de las expectativas. Aunque los que somos pro movimiento y ejercicio somos conscientes de que normalmente es la mejor herramienta y así la evidencia también nos lo va a defender, no podemos olvidar de que para muchos pacientes no va a serlo o para muchos pacientes va a ser muy complicado entrar ahí. Y por lo que os decía antes de la disonancia cognitiva, ese tipo de pacientes, si recibe el mensaje de redes de la única solución la tienes en el ejercicio, puede ser contraproducente. Porque igual a un paciente que rehace hacer ejercicio, si le hago creer que solo el ejercicio, que solo en el ejercicio está la solución, le generamos un mayor problema, ¿sabes? No sé si vais a ir por dónde voy. Que al final, por mucho generalicemos por bien, pues van a haber casos excluyentes donde el mensaje puede ser el contrario. Un claro ejemplo, nosotros en Moviment es gente que viene y que a lo mejor no le gusta hacer ejercicio físico, pero sabe que lo necesita porque ya ha ido escuchando que el tema de la fuerza es importante. Conseguir que esa persona genere el hábito de venir una vez por semana ya es un paso súper importante. Es decir, oye, comprométete un día a la semana en hacer ejercicio físico. Y a partir de ahí ve haciendo pequeños cambios de, por lo que dices tú, mejor calidad de sueño, mejor alimentación, gestión del estrés. Oye, ya que me noto bien, voy a ir andando a este sitio. Entonces, no podemos pretender que una persona que ha sido sedentaria toda su vida y que a lo mejor pues, no le gusta tanto el ejercicio físico o entrenar como a nosotros, empiece a entrenar 3 veces por semana porque eso es lo que recomienda la OMS. Entonces, claro, al final es igual hacer ejercicio físico con una intensidad moderada en un comienzo y ir aumentando ya es un paso increíble y un pequeño acuerdo, ¿no? Esa negociación de decir, vale, yo sé que no te gusta, pero te sienta bien, y entonces vamos a empezar por aquí. Y no ser demasiado exigente con ciertas personas que igual no están en ese punto de adaptar esa exigencia o de entrenar 3 veces por semana, ya que les supone, digamos, pues una fuerza de voluntad enorme, ¿no? Alex, ¿qué opinas de todo esto? Pues opino que estoy totalmente de acuerdo. Yo en los inicios en las redes era bastante más burro y era un poco como pues crítica, ¿no? A todo y digo, mira, aquí lo que necesitas es educación y ponerte a mover el culo, ¿vale? Y era como muy, muy nazi con esto y me di cuenta de que, bueno, que había un choque frontal contra esas personas que vienen con otro pensamiento y que le estás rompiendo todas sus creencias, entonces al final ellos se protegen negando lo tuyo. Entonces ya un poco el mensaje ha sido, vale, hay otras cosas que puedes hacer, no están mal, no me voy a meter con ellas, incluso cuando vienen personas aquí a trabajar y me dicen que van al osteópata una vez al mes a que les recoloque, pues respiro hondo y no digo nada. Digo, bueno, está bien, pero mantente activo con esto que estás trabajando, o sea, sobre todo que no reste, ¿vale? Que tenga muy claro el mensaje, yo que cada vez más traslado, es decir, vale, hay una pirámide en la que para mí la base, como decía Josebi, es la educación, creo que tenemos que tener claro en la cabeza qué es lo que necesitamos para luego ponernos de manera activa y toda la parte del ejercicio, creo que es el siguiente escalón, y en la punta de la pirámide tenemos otras cosas que, bueno, igual te pueden ayudar, te pueden dar buenas sensaciones, puedes irte muy a gusto de una sesión que te ayuda a dormir mejor en un momento en el que tienes mucho dolor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no negando esa parte, porque creo que también puede tener parte positiva que produzca otros efectos en otras dimensiones, pero que ese tratamiento, que es la punta de la pirámide, no fagocite a las otras partes. Creo que eso es lo más importante, ¿no? En esto, que no se fagocite eso y que la persona piense que eso es lo principal y lo otro, bueno, va, no creo mucho en ello. No. Que sepa que eso, vale, le puede funcionar, no lo tiene por qué dejar, pero que sepa que tiene que meter más de lo otro en su vida, que es lo que realmente va a tener un impacto más potente. José, una de las cosas que nos gusta mucho en este podcast es el hablar sobre emprendimiento. ¿Cómo es eso de que tenías una clínica, la dejas y te vas a China a trabajar dentro del fútbol profesional? Por favor, cuéntanos más. A ver, eso fue una locura. Yo estuve los primeros 2 años como recién graduado trabajando para un hospital privado ofreciendo servicio de mutuas. Como todo servicio de mutuas, poco a poco te va quemando porque si eres consciente de que lo mejor es ofrecer un servicio individualizado en un servicio de mutuas donde recibes 15 pacientes en una tarde, pues es complicado.
y aún suerte que yo recibía 15 en una tarde, que sé de compañeros que reciben a 6 o 8 cada media hora. Entonces, como me fui poco a poco quemando y yo por las tardes estaba en un gimnasio también ofreciendo servicio de fisioterapia como autónomo, acabé decidiendo montármelo por mi cuenta y aproveché un momento donde esos chicos cerraban el gimnasio para quedarme con el alquiler de ese gimnasio y convertirlo en clínica de fisioterapia. Estuve ahí 2 años con mi propia consulta exclusivamente y a raíz del máster que cursé, pues una semana me llegó la posibilidad de pasar una entrevista para la selección china sub-16, era en aquel momento. Fui porque era como, joder, juego al fútbol desde que tengo 6 años, me apasiona el fútbol, estos trenes pasan muy pocas veces, voy a ver qué tal. Esa entrevista la hice un domingo y el miércoles de la semana siguiente a las 12 de la noche me llamaron y me dijeron que estaba dentro, pero que en una semana viajábamos. Entonces yo en una semana tuve que cerrar la clínica porque como era mía, no tenía nadie trabajando para mí, no tenía margen para, para mantenerla abierta o buscar a alguien y me fui para China. Por eso digo que fue una locura porque fue un poco todo imprevisto y de un día para hoy. Es verdad que si esa oferta me llegó es porque yo tiempo atrás había estado tratando de llamar puertas e interesándome por ofertas en diferentes clubes y demás, pero justo cuando llegó ya había desistido un poco la intención en plan de, bueno, está claro que es complicado, si tiene que llegar algún día pues ya llegará, de momento con la clínica. Y un poco ese sería el resumen. ¿Y qué tal esa experiencia en China? Llegar a otra cultura, con otro tipo de gente. ¿Cómo fue tu aterrizaje allí? Una locura. O sea, ahora que ha pasado tiempo y que he estado mucho tiempo con ellos, porque luego tuve la suerte de que como nos fue yendo bien y ese equipo fue ganando y clasificando, yo básicamente iba para jugar los clasificatorios a la Copa Asiática. Entonces, como íbamos pasando de rondas y las clasificaciones, yo el año pasado seguí yendo con ellos ya con la sub-20. Entonces, desde la sub-16 a la sub-20, cada X tiempo hacemos estancias con ellos. Ojalá en un futuro vuelva con la sub-23, que es ahora, porque sigue el mismo staff y todo en marcha. Pero al principio fue una locura. O sea, es la sensación de que viajas a otro planeta. Yo lo resumí así y cuando conoces a gente española que trabaja allí te cuenta un poco lo mismo. O sea, la diferencia cultural es abismal. Entonces, te podría contar un trillón de anécdotas y hacer un podcast de 5 horas de cosas a nivel culturales que fliparíais, pero porque aquí lo vemos de otra manera. Simplemente la tontería de comer e ir a tomar un café, que aquí lo tenemos como mega instaurado, la sobremesa y el café, eso lo hacíamos allí y les parecía que estábamos zumbados de la cabeza. O sea, de hecho, en la mayoría de sitios a los que íbamos, salvo que fueran ciudades grandes, no existe el concepto de cafetería como tal. O sea, está Starbucks, pero porque es mega conocido, ¿no? Y es franquicia y en las ciudades grandes lo tienes, pero ese concepto de cafetería o sobremesa pues no existe. Pues esa sería una anécdota tonta, ¿no? De mogollón de cambios en tu día a día. Entonces, claro, si a eso le sumas que me fui de una semana para otra y no era nada inesperado, fue bastante shock. O sea, los primeros 3 meses fueron duros. O sea, yo de hecho recuerdo, y esta anécdota la he contado bastante, de al mes de estar allí, estar en el hotel y estar en medio de una crisis de ansiedad de, tío, llevo un mes aquí y todavía no sé muy bien por dónde me están cayendo las hostias porque es como trabajo muy diferente al que hacía, un lugar muy diferente al que hacía, una cultura muy diferente de la que vengo y me puse a revisar vuelos, os lo juro, en el hotel en plan de, como encuentro alguno barato, yo me vuelvo a tomar por el culo. Y me recuerdo que me llamó la atención el ver que estaba a 10.000 kilómetros de casa. Entonces, claro, cuando vi eso fue como, es que flipas. O sea, es que hace un mes
estaba en la clínica y ahora estoy a 10.000 kilómetros de la clínica en un equipo profesional, en una cultura que parece que estoy en Marte. Así que fue Y bastante chocante. Pero bueno, más allá de la anécdota, luego la experiencia a nivel deportivo fue muy bien y evidentemente también tengo muchas anécdotas positivas. cuánto tiempo pasas allí en ese periodo, en ese primer periodo? Creo que fueron 6 meses, pero no continuos. Hicimos como diferentes concentraciones en diferentes países. Pero fueron eso, unos 6 meses. Primero hicimos como 2 o 3 seguidos, luego tuvimos un parón y luego otros 2 o 3 meses ya enfocados a la competición. ¿Y cuál es la percepción del futbolista chino o incluso del, no sé, de los directivos chinos del profesional español? ¿Cómo A te ver, tratan? allí cuando yo empiezo es un año que supuestamente el presidente del gobierno de allí viene a decir que el fútbol da mucho dinero y que China tiene que ser potencia en el fútbol, entonces es como que China invierte mogollón de dinero en fútbol. De hecho, ese año creo que, si no todas, casi todas las categorías de la selección nacional cambian de staff y contratan staffs europeos. Que eso es un punto importante. O sea, yo no fui solo, yo fui con un staff completo europeo donde la mayoría, menos el entrenador de porteros que la croata, eran españoles y eso te facilita mucho el trabajo. Entonces, en ese contexto, allí el chino al occidental lo ve como megatop. O sea, jerárquicamente, que ellos son muy jerárquicos y siguen todo como un orden muy piramidal y todo como que lo clasifican por estatus, te ponen muy por encima de primeras por el hecho de ser español y venir de un país que es cuna de fútbol y que ha ganado mundiales y que tiene clubes muy reconocidos. Entonces, en ese sentido, suelen respetar bastante al profesional. Por otro lado, son muy caóticos con la organización y la sensación mía fue que a nivel de estructura cero, o sea, a nivel de metodología de procesos del fútbol occidental cero. Ellos tienen un poco de cultura de la copia, de yo veo lo que hacen otros y trato de llevarme a hacer lo mismo, pero sin entender un poco el por qué se hace. La suerte es que, como os he dicho, como el staff era español, nosotros trabajábamos muy bien. Pero si os digo esto, por ejemplo, es porque yo una de las competencias que tuve allí era de instruirlos en hábitos. O sea, yo les di diferentes charlas en inglés a los jugadores de hábitos de un futbolista de élite. Yo cuando acababa esas ponencias me pedían el PowerPoint y yo sé que me pedían el PowerPoint para hacer copy-paste y dárselo a otros jugadores en la selección y era como, tío, no tengo problema en que lo hagas, pero es un PowerPoint muy visual que tiene un contexto detrás y una justificación que si no entiendes no te va a servir el PowerPoint, ¿sabes? Pues eso, ese sería un poco el resumen de el contexto allí en cuanto a su visión del fútbol y de los profesionales. Sí, sí, me ha resonado mucho lo de la cultura de la copia que nos dices, porque el otro día que estuvimos haciendo, hace un par de fines de semana, un retiro en Arnedo de movilidad y del tema del handstand, bueno, estuvimos tomando algo por Arnedo el día de antes y nos encontramos con un amigo de Edu que trabaja en el sector del calzado y que, bueno, pues hay mucha parte de la producción que se está llevando a China y él se encarga, ¿no? Y me decía, es que son tan buenos copiando que hasta cuando les mandas como les mandes algo mal en el proyecto, un hilo mal bordado, te lo bordan igual de mal. O sea, es decir, lo hacen Claro, igual, ni se paran a pensar que estaba mal bordado el hilo. claro. O sea, brutal. Eso, mira, que también lo habías preguntado, con los jugadores lo veíamos mucho. O sea, y una de las anécdotas que cuento también es que nosotros teníamos un lateral izquierdo titular que hacía 3 años que jugaba al fútbol. Pero era un chico que era un portento físico y que sabía perfectamente cumplir órdenes. Como os he dicho allí, claro, son muy jerárquicos, están muy acostumbrados a respetar la, lo que mande la autoridad que tengan por encima, ya sea familiar o política o cualquier contexto. Entonces, claro, ellos hacen mucho caso. Entonces, si tú a un lateral le dices, tienes 3 opciones de pase y no quiero más, hacen eso. Entonces, era increíble cómo a nivel de ejecución eran 10-10, o sea, tú les pedías algo y te lo hacen. Es increíble, por eso son técnicamente buenos y es como todo es tan coordinado, ¿no? Y demás.
pero luego, claro, cero creatividad. O sea, solo teníamos 1 o 2 jugadores resolutivos a nivel de problemas. De, oye, se ha generado un problema que no esperábamos y como no lo esperábamos no te podemos ofrecer una solución, te tienes que buscar tú las castañas. Eso no lo veías. O sea, era muy curioso cómo lo que ves a nivel cultural de una cultura muy jerárquica y autoritaria se refleja luego en el sistema de juego. De, sí, si me dices que haga esto, lo hago y lo entiendo. Pero si esto cambia, como no tengo más soluciones y no sé por qué lo quieres que lo haga, pues me cuesta. Sí, sí, es lo bonito del fútbol, que es un micromundo donde se reflejan aspectos del macromundo y del mundo real. Yo estuve hace también, por 2011, en Tailandia entrenando en fútbol base y dentro de los equipos había una de las escuelas en Tailandia, hay mucho inmigrante japonés que trabaja en las fábricas de Yamaha y demás, y tenemos un equipo solo de japoneses. ¿Vale? Los tailandeses son otro caso aparte, no tienen nada que ver con los chinos, son los, como digo yo, los latinos de Asia y son bastante desordenados. Y esos sí que van por libre y no cumplen tantas órdenes. Pero los japoneses era un poco lo que tú me comentas en los chinos con los que trabajaste de la selección, que eran muy buenos ejecutando técnicamente todo lo que eran drills de técnica y demás, brutales, pero sí que faltaba esa creatividad, o sea, muy capaces de llevar órdenes, pero luego, pues la parte esa creativa faltaba y al final, pues bueno, es un poco la potencia que tienen luego selecciones, pues igual Argentina, Brasil, nosotros mismos en España, que igual a veces somos más desordenados para otras cosas, pero en ese punto de la improvisación, pues andamos un poquito por encima, ¿no? Y el fútbol, pues precisa un poquito de eso. Josebi, y después de esa experiencia en China, vuelves a España y cómo enfocas, después de ese choque cultural también, un montón de experiencias, un montón de vivencias. ¿Cuál es el siguiente paso en tu carrera después de este paso por China? Nada, una vez volví de China, a mí lo que me decía todo el mundo en el sector era como, tío, una vez entras ya es complicado salir, ¿no? Es como desde dentro es más fácil seguir en la rueda. Entonces esperé. Empecé a darle más caña a la formación. Por aquel entonces trabajaba para otra empresa de formación, pero a raíz de esa empresa pues empecé a potenciar el tema de dar más formaciones yo y demás esperando, hasta que a los meses pues surgió la oportunidad de empezar en la Nucía que os comentaba. Y como era una división de honor, conocía al staff, me habían llegado por gente que trabaja en el fútbol, que la división de honor era una categoría súper bonita y exigente y muy profesionalizada. Y encima, por aquel entonces, en la Nucía acababa de entrar el grupo inversor metiendo pasta y contratos de por medio, que en el fútbol, tristemente, pues no siempre está todo así de profesionalizado. Dije, pues allí que voy, y ese fue el siguiente paso después de China. Uh-huh. Y haciendo un inciso y parando en el tema de tu trayectoria y volviendo un poco al tema de la rehabilitación y la fisioterapia, para la gente que no esté escuchando, que nunca ha estado en un club profesional, ni trabajando él como profesional, ni siendo él el deportista, ¿cómo es el proceso de recuperación de un deportista de élite? O sea, ¿qué pasos se dan desde el minuto 1 de la lesión y qué diferencias hay con ese deportista amateur de a pie que igual a veces tarda tiempo en llegar a ti? Vale. A ver, ahí podríamos separar la respuesta en lo que tengo la sensación de que se suele hacer a lo que yo haría. Porque, por ejemplo, en el mundo profesional es muy habitual que tú te hagas una lesión y a las horas te hagan una resonancia, y es algo que yo a día de hoy no comparto, porque creo que te puede sesgar mucho el tratamiento y creo que deberíamos esperar mínimo 48 horas para que ese edema eh, se, se normalice un poco, entre comillas, y el dolor y la clínica igualmente, para que sea más fiable, por así decirlo, la correlación de lo que yo pueda ver en esa imagen a lo que el paciente siente. A partir de ahí, ante un jugador lesionado o sin lesionado, enfocado a la recuperación, yo creo que los pilares básicos son lo más fundamental que ya habíamos comentado antes, de que ese jugador esté previamente educado en qué debería tomar postpartido, prepartido o cuál sería la alimentación óptima para su deporte, que eso a nivel profesional es un servicio que suelen tener.
con la higiene del sueño más de lo mismo, qué hábitos de forma individualizada deberían de atender para dormir bien, que se dejen de historias de levántate a las 5 de la mañana y haz 4 burpees y entiendan que cuanto más exigente es tu deporte, más tienes que dormir. De hecho, eso nosotros en las concentraciones era algo que teníamos muy presente y retrasábamos la hora de los desayunos, por ejemplo, para que durmieran más, o si no había doble entrenamiento o el entrenamiento de la tarde era tarde, les dejábamos hacer la siesta que necesitaran. Y luego, si nos metemos en recuperación enfocada a lesión, de oye, pues mira, se ha hecho daño, para mí lo más importante es transmitirle al jugador que no sea cenizo, que esto es complicado a veces, pero es como, ok, vale, te has hecho daño, yo ya puedo tener la percepción de por cómo ha sido, si va a ser grave o no, pero hasta que salgamos de dudas y pasen esos 2 días no tiene sentido que tengas una actitud ceniza, entonces vamos a ver cómo evolucionas y hasta que lo sepamos, pues nos cuesta el mismo dinero ser positivos que no, entonces vamos a confiar que es lo menos posible. Dentro de eso, mimos, pues si hay inflamación, el protocolo Peace and Love o Police o el que queráis desarrollar. Yo no soy muy partidario de abusar de el frío, de hecho es otro tema súper interesante porque hay como un mogollón de protocolos y dosis estandarizadas y la realidad es que cuando lees a nivel de evidencia del frío no sabemos nada por lo complejo que es hacer ensayos clínicos con eso, pero si el jugador cree que es algo que le sienta bien, sin problema, sin abusar frío y pierna en alto, venda compresiva y movimiento tolerado sobre todo. Me da igual de que te hayas lesionado, que yo hago muchísimo hincapié en que muevas desde el principio en la medida que evidentemente sea tolerado. Porque indirectamente creo que es algo que nos viene muy bien a nivel de coco. Si hay un jugador que piensa que se ha roto el cruzado, por ejemplo, y sale caminando, pues me da igual que luego se confirme que te has roto el cruzado. Si tú has salido caminando, seguramente tu percepción de recuperación sea más positiva a que si te he sacado en camilla, te he puesto una órtesis y te he dado el mensaje de no muevas en una semana porque igual te tengo que operar. Ese sería un poco el resumen. No sé si me dejo algo porque al final hay muchas cosas, pero... Sí, sobre todo, yo por lo menos en la experiencia que he tenido en el fútbol profesional, la gran diferencia que he visto es todo esto que comentas junto con esta parte final de esa movilización temprana, ¿vale? De que la persona pueda entrenar alrededor de la lesión, que muchas veces, sobre todo con las roturas musculares, pues se puede trabajar a 3 días después de la lesión y empezar a trabajar de manera muy controlada sobre la lesión. Y a veces lo que me encuentro o me encontraba antes en clínica cuando trabajaba presencial con esos futbolistas de regional que te llegan con una rotura de isquio o de aductor que se habían tirado en reposo absoluto 15 días o 12 días y dices, pero si yo estoy ahora mismo, yo las mañanas estaba en el fútbol profesional y las tardes en la clínica. Y digo, pues si acabo de estar esta mañana con un tío que hace 3 días se ha roto el isquio peor que tú, con afectación de tendón, y ya estamos empezando a meter isométricos y demás, y a ti te han tenido 15 días, ¿no? Entonces, con lo que ello conlleva de 15 días además de reposo absoluto, porque no es ni siquiera ni de entrenar tren superior en el gimnasio, ¿no? Le han dicho reposo y dice, no, yo solía ir al gimnasio, pero bueno, tampoco he ido por si acaso. Yeah. A ver, ahí también te digo que hay un melón muy interesante para abrir porque evidentemente esos contextos, pues por desconocimiento, es algo que puede pasar. A mí lo que me parece triste es que eso pase en contextos de élite. Por eso te decía que yo te puedo dar mi opinión de cómo lo haría yo, pero yo soy consciente de que no en todos los en todos los equipos de élite eso pasa. O sea, de hecho yo he conocido jugadores que han acabado en canteras de equipos de primera división que también han tenido una ruptura muscular y que el mensaje de primeras ha sido el de son 3 semanas sin que toques el campo. Entonces, claro, es un melón muy grande porque yo me pongo a pensar y digo, tío, no me quiero creer que esa gente esté tan desactualizada, pero no podemos descontextualizar que ahí igual hay otras variables que entran en juego, como es que si es una plantilla profesional, tienes 30 jugadores. Si tienes 30 jugadores, que se te lesione uno que no sea Messi, al entrenador le hace hasta un favor. 2. Muchas veces la gente que trabaja en el sector profesional antepone el llevar el escudito a su honestidad o ética profesional. Y yo tengo la sensación de que
en esos contextos solemos ser excesivamente precavidos porque es como, mira, si al jugador le acaba pasando algo, que no me echen a mí la culpa. Yo no pienso así, yo soy bastante más asalvajado. Y es como, mira, yo lo que quiero es que tú rindas cuanto antes. Y si ahorro 2 semanas al equipo de que vuelvas, tú estás aportando 2 semanas antes al equipo. Esos son puntos, esos son recursos para el entrenador, esos son más jugadores para el entrenador que al final hace que todo vaya mejor. Y mientras yo creo que el riesgo no es alto, no veo por qué no hacerlo. Pero yo es algo que eso a nivel de élite no lo veo tanto. Este jugador que te decía fue una rotura de sóleo, no voy a decir el club, pero fue una rotura de sóleo en una cantera profesional. Él jugaba en el filial, que le dijeron 3 semanas de gimnasio sin tocar campo. Yo entiendo que una rotura de sóleo, si más toca unión miotendinosa y demás, y en un jugador joven, pues se puede complicar y que el pronóstico puede ser más grave. Pero si a las 2 semanas funcionalmente ese jugador puede correr, porque narices no lo voy a poner a correr en el campo. Y ahí viene un poco el enfoque funcional y esa movilización temprana que hablamos. Lo que pasa es que es un melón muy grande y es un debate muy complejo, porque la realidad es que yo tengo la sensación de que ni para un lado ni para el otro podemos generar asociaciones muy fuertes por el hecho de que todo lo que implique regeneración tisular, que es algo de lo que hablamos como si fuera un proceso sencillo, es más complejo de lo que solemos hablar. Me ha gustado mucho lo que has comentado de no ser cenizo ante una lesión, pero es verdad que no podemos olvidar que al final los futbolistas o los deportistas profesionales son también personas, pues eso, con su experiencia, con sus miedos, con sus limitaciones, igual que las personas de a pie, ¿no? Y que esa educación de la que comentábamos al principio del podcast, de decirle, oye, esto es lo que tienes, vamos a hacer este paso, después va a venir este, seguramente te pase esto, te sientas así. Al final, a veces creo que la gente de a pie, vamos a decir, que ponemos en un pedestal a los deportistas profesionales como si fueran superhombres o supermujeres, pero que también son seres humanos con sus emociones y con sus miedos, ¿no? Entonces, también esa parte de educación que te llevas del día a día, poder aplicarla en el fútbol y viceversa, evidentemente con más medios, con mayor capacidad o mayor rapidez en la recuperación, pero que también está ahí, ¿no? El educar al deportista en lo que le está pasando y lo que vas a aplicar. Y que, pues eso, puede ser de un enfoque cenizo o puede ser más positivo. Me gusta también lo que has comentado de te cuesta lo mismo, el mismo dinero, está con un enfoque positivo y seguramente te va a ayudar a conseguir tu objetivo. También había que matizarlo para que la gente no lo malinterprete. Evidentemente, cuando tú has tenido una lesión grave, un jugador suele ser consciente de que esa lesión puede ser grave y que tengas miedo o que estés jodido es normal. O sea, al final cuando hablo de mensaje positivo no hablo de desvirtualizar algo que es normal, que es que tengas miedo y el lanzarle mogollón de mensajes de taza de Mr. Wonderful, de no te preocupes que todo va a ir genial y si atraes cosas buenas, o sea, si haces cosas buenas seguro que atraes cosas buenas, no va un poco por ahí, sino va por un poco de tratar de que caiga en el catastrofismo lo menos posible. Porque al final un jugador que ha tenido una lesión grave y es consciente que ha tenido una lesión grave, a mí muchas cosas que me dicen de primeras es la de me voy a dejar el fútbol, esto es una mierda, ya me ha pasado 3000 veces y encima el jugador que juega en mi posición no se cuida una mierda y está mucho mejor que yo y pues es un poco acompañar ese proceso que tú decías, ¿no? Y tratar de sacarlo de ahí en la medida de lo posible, sin descontextualizar tampoco que es normal que esté jodido. Total, total. Vale, y con todo este background, todo este bagaje que hemos ido comentando durante la entrevista, Josebi, explícanos, de Millennial Physio Academy, ¿cuándo nace? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es su punto actual? Bueno, pues nace un poco también como nació lo de China, de forma un poco inesperada. O sea, yo llevaba ya 2 o 3 años dando formación para otras empresas y divulgando. Y al final, pues como suele pasar en el mundo privado, llegó un momento en el que dije, tío, llevas trabajando mogollón para otros, eso al final, para alguien exigente como yo,
siempre supone alguna barrera porque evidentemente si trabajas para otro te van a poner unas condiciones que van a hacer que lo que tú haces no sea al 100% como tú lo harías. Así que un día dije, tío, pues voy a probar a hacer una formación por mi cuenta. La primera formación que saqué fue la del 15 de tobillo y fue sorprendentemente bien. O sea, fue tan sorprendentemente bien que cuando vi la gran aceptación dije, vale, pues se acabó dar las formaciones para el resto y poco a poco voy a ir dándolas yo para mi audiencia o mis seguidores o la gente que confía en lo que hago. Y de ahí acabó naciendo la Millennial Physio Academy. Es decir, en sus inicios yo no tenía en mente ni mucho menos que iba a generar una academia de formación. Los inicios fueron las de, ok, voy a sacar un curso porque es algo que disfruto haciendo y que he hecho para las otras empresas, con la diferencia de que lo voy a hacer para mí y a partir de ahí mira a ver qué tal. Y al ir bien, ir generando más cursos fue cuando dije, ok, ya tengo diferentes formaciones, lo voy a meter dentro todo del globo de la academia. Principalmente lo hice también porque no se perdiera o no diera la impresión de que había empezado de darlo todo gratuito a darlo todo de pago, porque yo sigo teniendo formaciones gratuitas y comparto mucho contenido gratuito en mis redes. Y fue como el hecho de meterlo todo en la academia da pie, ¿no? a que se entienda más que por un lado tienes las formaciones privadas, pero por otro lado también tienes mucho contenido gratuito si no quieres pagar nada. Uh-huh. Y bueno, la verdad que yo te estuve siguiendo esos inicios con el curso del 15 tobillo y al principio vi esas formaciones gratuitas y dije, joder, qué majo que es Josebi, que está regalando aquí un conocimiento potente. Pero bueno, luego he visto la evolución y la verdad que creo que lo estás haciendo muy bien y que vamos, que chapó y algunos vídeos de YouTube tuyos que he visto de parte de la formación y demás, creo que son de muy alta calidad. Así que desde aquí darte la enhorabuena. Me gustaría preguntarte por el tema de las redes sociales, que entiendo que un poco también lo que en parte te ha llevado a este proyecto ha sido pues el gran altavoz que te han dado las redes sociales. Y me gustaría preguntar, pues, ¿cómo fue tu inicio en esto? ¿Por qué decides entrar en este loco mundo que también Edu y yo estamos metidos? ¿Y cuál es tu opinión de las redes sociales? ¿Qué es lo bueno que tú le sacas a las redes sociales? Bueno, empezando por la última pregunta, yo le saco ahora mismo muchas cosas buenas, porque gracias a las redes sociales he conocido a muchísimos otros profesionales, pues mira, como vosotros, que a su vez indirectamente hace que me lleguen otras oportunidades, como que me inviten a un podcast tan chulo como este, o me inviten a otras formaciones, o a congresos, o diferentes historias, o me permite compartir con otros compañeros anécdotas de su día a día que me ayuda a mí indirectamente a que no desvirtúe lo que es un día a día de barro para cualquier fisioterapeuta y ahora pues me ayuda también a llegar a otros compañeros para el tema de la promoción de mis formaciones y demás. El por qué empecé es más jodido, porque a mí lo que me motivó a empezar en redes sociales fue la mala praxis de otros compañeros que trabajaban en otras consultas en Gandía cuando yo abrí mi propia consulta. O sea, yo cuando empecé a ver en Facebook o en Instagram a otros compañeros que te vendían mensajes mega fragilizadores y de fisiodependencia del estilo de ven una vez al mes a que te trate para hacerte los ajustes pertinentes o casos de éxito claramente sesgados o manipulados por conflicto de interés, dije, tío, esto me genera mucha reactividad. Así que yo empecé un poco por lanzar los mensajes disruptivos a mis posibles pacientes de, oye, tío, que esto no es así, que el objetivo tiene que ser que no volváis y que se le tiene que dar más importancia a la valoración y tal. Y a raíz de ahí, pues, ya fui un poco más progresando hacia la fisioterapia. No recuerdo muy bien ahora mismo cuáles eran mis primeras publicaciones, pero sí que tengo en mente que yo cuando empecé, hace ya 7-8 años, tenía una cuenta muy híbrida entre post para pacientes y post para fisios, pero sé que llegó un momento donde yo ya vi que los que más consumían el contenido eran más fisios que pacientes y ahí poco a poco ya me fui especializando. A partir de ahí pues han habido muchísimas etapas. Al final
llevo 7 o 8 años y han habido etapas de no subir nada, han habido etapas donde me dio más por el podcast y pasaba de hacer infografías, han habido etapas donde me dio más por hacer infografías y luego con la aparición de los reels y los vídeos cortos ya fue cuando tuve un poco más constancia y empezó todo a acelerar porque es verdad que era un formato con el que estaba más a gusto y me permitía generar contenido más rápido y hasta ahora. Pero vamos, que han sido muchas etapas muy diversas y nunca ha habido un objetivo fijo. Y José, ¿qué consejo le darías a esa persona, joven o no tan joven, que le gustaría divulgar, le gustaría hacer cosas en redes sociales, pero que, pues eso, o no sabe por dónde empezar, o le da vergüenza, o no sabe cómo enfocarlo? Pues le daría dos. El primero y más importante es que no lo haga por dinero. Es un consejo muy importante, sino... O sea, cuando no lo haga por dinero me refiero a que no nazca la motivación de no, lo hago porque quiero más pacientes o no, lo hago porque quiero que vean mi formación o no lo hago porque tal. Porque cuando te metes la motivación del dinero a un objetivo laboral, es imposible evitar que tengas prisa. Y cuando tienes prisa es más fácil que caigas en hacer contenido poco ético o caer en formatos útiles para captar la atención, por así decirlo, que no van a hacer bien ni a la profesión ni a la fisioterapia. O por decirlo de otra forma, podríamos decir que otro consejo sería que no pierdan de vista el no perderle el respeto a la profesión. Es decir, haz lo que quieras, pero pregúntate si eso que estás haciendo puede repercutir negativamente a algún paciente que lo vea o a la profesión, que es un poco el segundo consejo que iba a dar, el de, tío, no caigas en hacer lo que hacen muchos de lanzar mensajes virales o aprovechar formatos virales por llegar a eso perdiendo el respeto a la profesión. No sé si me estoy explicando muy bien, a ver si se me ocurre algún No, ejemplo, pero mira, te bueno, explicas bien, te explicas bien. ahora no hace mucho se hizo muy viral, por ejemplo, el tema de los ejercicios para o el tema de haz esto y tu dolor desaparecerá. Yo entiendo que ese tipo de mensajes son muy virales y nacen de una buena fe. O sea, yo no dudo de la buena fe que puede haber detrás de ese tipo de mensajes. Pero la realidad es que si tú ves los vídeos que se viralizan de ese estilo y te vas a los comentarios, verás que hay mucha gente que no tiene por qué tener ni idea de lesiones musculoesqueléticas que en comentarios te van a decir, oye, lo he hecho y estoy peor. Ya, claro, es que yo no puedo saber qué te pasa. O sea, y yo he hecho vídeos de ejercicios pero entiendo que si lo hago, en la descripción al menos tiene que haber una buena contextualización de, oye, estos son ideas. Porque yo entiendo que tú ya estás con otro compañero tratándote y igual a ti como compañero te sirven o como paciente te dan alternativas. Pero no hay soluciones mágicas. Y eso es muy importante, porque luego por otro lado las redes son muy crueles, porque cuanto más gente divulga, más complicado es tener audiencia y llegar a la gente. Entonces, esto lo digo mucho con lo que os decía de las prisas. Si yo hago las cosas por dinero y tengo prisa y veo que no estoy dando resultados, me voy a quemar. Si es algo que hago por mejorar mi exposición a la cámara, por obligarme a leer y seguir formándome, por utilizar ese contenido luego con mis pacientes en consulta, el que no tenga audiencia no me va a acabar pareciendo un poco irrelevante porque es como, tío, le estoy sacando otras cosas positivas más allá del alcance. Entonces el resumen sería ese, el que la motivación no sea el dinero o que tu motivación no sea los likes y la audiencia y tener alcance, sino que busques un sentido basado en cosas que te pueda aportar desde ya, tengas alcance o no, porque mi sensación es de que hay mucha gente metiéndose a la divulgación y al tema de las redes sociales, pues por eso, llenar la clínica o por llenar mi curso o por tal, y desvirtúas lo que haces. Sí, sí, totalmente de acuerdo, José. Y al final
creo que aquí los tres, tanto Edu como tú como yo, llevamos muchos años en Instagram y yo me acuerdo que en aquellos años, hace pues 4 o 5 años, era como un ecosistema, por denominarlo de alguna manera, mucho más amateur, ¿no? Donde había profesionales que tenían ganas de divulgar conocimiento, sobre todo era un mundo muy basado en las infografías y bueno, donde joder, había un contenido en general de muy alta calidad, ¿no? Si tú tirabas hacia perfiles de gente profesional, no tanto de influencers. Y lo que sí que pues yo he ido viendo, y a veces lo hablo con Edu, es que con los años se ha ido esto profesionalizando, cada vez hay mucha más gente pues, que entra a cursos para temas de marketing y demás, que yo soy el primero que me he formado en ello y creo que es importante también porque hay que saber cómo transmitir el mensaje de una manera no tan densa, sobre todo si te diriges al cliente final y no tanto al profesional. Pero como, pues eso, el intentar el hook mágico, el hook viral, el mensaje como muy polarizante, que parece que es lo que más vende y al final no nos damos cuenta de que, o mucha gente no se da cuenta, tío, que estás lanzando un mensaje a la población, que luego hay gente que lo mete dentro y que cree que esa es la verdad. Y no estás dando un mensaje realista de cómo funciona esto, ¿no? Pues por ejemplo con lo de los ejercicios, ¿no? Haz este ejercicio y verás cómo tu dolor cambia y todo va mejor. Y dices, bueno, esto no va así, son procesos tal. Entonces sí que creo que ese mensaje, ese consejo que has dado, yo también pues, lo subrayo, el de, joder, aporta algo bueno al mundo en las redes, ¿no? Ya hay demasiada, a veces, infobasura, como, oye, pues si vas a utilizar esa información, lo primero, no lo hagas pensando que te vas a forrar, intenta lo primero, yo creo, educar a ese cliente, a ese paciente y utiliza un contenido que aporte algo y con el que tú te sientas bien dentro de tu profesión y de tus conocimientos y de en lo que crees, ¿no? Y en lo que valoras. No solo con un objetivo externo hacia vender, como decías. De hecho, has comentado algo que también sería un muy buen consejo, que es el tema de la creatividad. Al final, yo entiendo que ahora es mucho más complejo que cuando, entre comillas, nosotros empezamos, porque seguramente pues los de nuestra generación seamos los primeros fisios que llegaron a Instagram a divulgar. O sea, yo sé que otras generaciones anteriores lo hacían a través de blog y demás, pero yo recuerdo que a ser al fisio fue el primero que yo vi publicar contenido divulgativo de fisio en Instagram. Entonces, por aquel momento todo lo que iba llegando era nuevo. Lo que yo estoy viendo ahora es que cada vez llegan más refritos a nuestra profesión. Y es como yo veo al divulgador que más me llama la atención, veo lo que le funciona y lo copio tal cual. Y es como, tío, sé que tiene una parte positiva de que ese mensaje pueda llegar a más gente porque no tenemos por qué compartir audiencias, pero por otro lado es como, si no le das una vuelta y eres creativo o le das al menos tu toque, es muy complicado que llegues. Y luego ya está directamente el que te pega la copiada de te quito directamente la infografía y le quito el branding tuyo y pongo el mío y aquí no ha pasado nada y es como, hostia, es que es muy, Sí, sí. muy heavy. Y luego por matizar que también has comentado el tema de el objetivo y demás, que igual, o sea, no quiero tampoco que se me malinterprete con esto, o sea, yo no estoy diciendo que no se utilicen las redes para monetizar, yo utilizo mis redes para monetizar. Lo que digo es que no se utilicen las redes para monetizar como objetivo principal. Yo cuando empecé a divulgar hace 8 años, en mi vida hubiese pensado que a los 7 años iba a tener una academia online donde Instagram me iba a ayudar a que esa se monetizara. Yo empecé con el objetivo de, no, me obligo a estudiar, eh, me obligo a hacer infografías que luego a su vez yo pueda colgar en la consulta para dar a mis pacientes y eso fue llegando por un proceso de mucho tiempo, como os he comentado, y diferentes etapas a que llegue donde llegue. Pero lo que creo es que si tu objetivo principal por el que entras en redes es el del dinero de primeras, es mucho más probable que acabes haciendo cosas que yo considero poco éticas en la profesión. Ujú. José, hablando de redes sociales, para la gente que esté escuchando esta entrevista que no te conozca, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Dónde podrían consumir o preguntar por tus servicios? Y por último, si antes de cerrar la entrevista, si te gustaría lanzar una idea, un mensaje a la población. Adelante. Vale. Bueno, yo ya tengo web, josepiris.com, ahí tienen toda la información de cursos y demás. Y luego a nivel de redes sociales, pues estoy un poco en todas.
Instagram y YouTube son las que más contenido genero, y en las dos estoy como José Piris, o en YouTube es José Piris Millennial Physio, pero vamos, no tiene mucha pérdida. También decir que aunque lleve mucho tiempo y por ende ya tengo bastantes seguidores en diferentes plataformas, yo trato de responder a todo el mundo. O sea que si realmente hubiese alguien que quisiera contactar conmigo, puede hacerlo sin problema. Y luego en cuanto al mensaje, pues como hemos tocado diferentes palos y por no ser específico con ninguno, mi consejo generalista, que es algo que repito mucho en mis formaciones, es el que no olvidemos siempre del poder del contexto y de que a la hora de juzgar cualquier acto o de valorar a cualquier paciente, no perdamos de vista lo que comentábamos con los casos clínicos, que esa conducta que veamos, aunque nos genere reactividad en nuestro paciente, puede que tenga que ver con un contexto que si no entendemos no tiene sentido hacer nada consecuente. Y un poco lo mismo con el tema de los tratamientos. No tiene sentido que hagamos tratamientos como si fueran verdades absolutas para ninguna patología sin conocer qué hay en ese paciente. O sea, en resumen, la importancia de individualizar cada caso, y para eso pues contesto. Qué bonita reflexión esta, Josebi, para terminar el podcast. Y bueno, ya para terminar me gustaría agradecerte mucho el que en esta apretada agenda que tienes hayas sacado esta horita y pico para estar con nosotros. Y que nada, estamos en contacto, caballero. Nada, gracias a vosotros. Muchas gracias, José. Un abrazo.